Reunión. Expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero pedirá respaldo internacional para gran diálogo en Venezuela. Informe. Asamblea Nacional pidió formalmente a la OEA la activación de la Carta Democrática al presidente Nicolás Maduro. Dispuesto al diálogo, presidente Maduro confía en que exmandatarios propicien un encuentro con la oposición. Balance. Al menos 7 muertes violentas se han registrado en las últimas horas en 2 estados del país. En cumplimiento, TSJ declara constitucional decreto de estado de excepción y emergencia económica. Sigue la búsqueda. Autoridades griegas aseguran que restos hallados en el mar Mediterráneo no pertenecen al vuelo de Egypt Air. Detenido por el SEBIN el comisario Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud. Empatados a 3, Bucaneros venció a Cocodrilos y forzó el choque definitivo de la gran final del baloncesto nacional. Unidos, Carlos Vives y Shakira grabarán el videoclip de la canción La Bicicleta. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jesús Marín y quien les habla, Marieta Puch, estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento. De inmediato comenzamos. El exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con altos representantes de la oposición venezolana con la intención de propiciar un diálogo que pueda buscar soluciones a la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa el país. Rafael Aníbal Camacho nos trae el informe. Luego de reunirse con el primer mandatario nacional y representantes de la Mesa de Unidad Democrática para el posible inicio de un proceso de diálogo nacional, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero señaló que este será largo, duro y difícil, pero es el camino que necesita Venezuela, además de destacar el nivel de seriedad de ambos encuentros. Debo decir que tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea y los representantes de la Mesa para la Unidad Democrática han expresado su voluntad de diálogo. Un diálogo nacional que aborde, sin duda, los problemas sociales, económicos, los problemas institucionales, los problemas de convivencia pacífica, de libertades, y como UNASUR ha reiterado en muchas ocasiones, desde la perspectiva del respeto a las reglas democráticas, al Estado de Derecho y a la Constitución. El exmandatario dominicano Leonel Fernández informó que coordinará un equipo económico para revisar los temas de abastecimiento e inflación que tanto han afectado a la población venezolana. Cómo fomentar una política de empleos es algo que uno entiende que surge en un diálogo sobre temas económicos, ¿verdad? El cómo reactivar el crecimiento por igual, política fiscal, el tema petrolero, pues son todos temas que inevitablemente tendrán que surgir del diálogo. Pero como ha dicho el presidente Zapatero, de antemano no establecemos la agenda del diálogo. En torno a la comunidad internacional, el expresidente Rodríguez Zapatero mostró su intención de interceder para mejorar las relaciones con Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica juegan un papel importante. Y sí debo decirles que sí es mi intención dialogar con el gobierno de los Estados Unidos al respecto. No sería la primera vez que lo he hecho y, por supuesto, en este contexto también. Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Leonel Fernández aseguraron que el futuro de Venezuela pasa por la capacidad de diálogo y de interés que tengan los actores políticos. Y la tarea es intentar construir una agenda para el inicio de las conversaciones, para el fortalecimiento de la pluralidad y la convivencia pacífica. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional pidió formalmente a la OEA la activación de la Carta Democrática al presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En dicho encuentro, el parlamentario entregó un informe que explica la crisis institucional y humanitaria que vive nuestro país
y por el cual solicita al organismo active los mecanismos necesarios para la protección de Venezuela. El día de hoy ha sido recibido el informe entregado por la Asamblea Nacional, por el secretario general, y esperamos que de aquí en adelante, invocando en primer lugar el artículo 3 de la Carta Democrática, que define claramente lo que es la democracia representativa en nuestros países, y apelando a la invocación del artículo 20 de la Carta, sírvase esta organización tomar las acciones pertinentes para resguardar la democracia venezolana y sobre todo al pueblo de Venezuela, que está sufriendo y que está viviendo la situación más angustiosa de su historia republicana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que ha hecho lo posible y seguirá haciendo el mayor esfuerzo por mantener la paz y estabilidad del país, por lo que está dispuesto al diálogo que proponen los expresidentes de España, Panamá, Dominicana y representantes de UNASUR que se encuentran en Venezuela. Zulimar Dudamel estuvo presente en el Teatro Teresa Carreño y nos amplía los detalles. El mandatario nacional deseó la mayor de las suertes a los expresidentes para ver si logran que la oposición acceda a esta propuesta, que según su criterio ayudará a superar los problemas que afronta el país. Las palabras las ofreció Maduro durante la juramentación de los equipos regionales del partido, donde anunció la agenda de trabajo para quienes conforman estos grupos. Les he solicitado y así hemos acordado que el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, el presidente de Colombia, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, el expresidente Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana inicien un conjunto de contactos para que la oposición respete la Constitución y para que se inicie un diálogo de respeto a la paz. A partir de hoy, con los primeros contactos que se han iniciado, yo deseo la mayor de las suertes, con mucha paciencia le he dicho a los expresidentes, para ver si los sectores de la oposición cesan en su actitud golpista y colaboran en un proceso de diálogo para que el país supere sus problemas y podamos avanzar en paz. El presidente igualmente aseveró que aceptará la decisión del Consejo Nacional Electoral si va o no a referendo, pero que está seguro que una vez más lograrán el triunfo para la revolución. Yo haré todo lo que diga el Poder Electoral. Si el Poder Electoral dice, los poderes públicos, en la fase 1, en la fase 2, en la fase que viene, que no se han cumplido los requisitos, esa opción no va y no la van a imponer con la violencia nadie ni nada en este país. Palabra santa, sagrada que emite el CNE y su digna presidenta Tibisay Lucero. Si el CNE en cualquier paso dice cumplido el requisito, pasamos al siguiente paso. Cumplido el requisito, pasamos al siguiente paso. Y el CNE el próximo año, en julio, en noviembre, no sé cuándo, convoca el referéndum, el primero que va a salir a decir amén, cúmplase la ley y la Constitución, será Nicolás Maduro Moro. Y la revolución se activaría en la calle a decirle no al referéndum golpista. Maduro apuntó que por cada firma falsa que encuentren al realizar la validación, las instrucciones que giró son introducir una demanda por cada una de ellas. Una demanda, otra y otra y otra, que respondan administrativa y penalmente los responsables de este bodrio, porque todo el acto jurídico, todo el acto institucional es un fraude a la ley. Con respecto a los hechos de violencia registrados este miércoles, donde resultó agredida una funcionaria de la policía, indicó que el autor del hecho ya fue capturado. Ya está preso el autor intelectual que pagó a estos terroristas que golpearon a esta muchacha policía. Ha sido capturado el día de hoy. Va a ser juzgado y mandado a una cárcel de máxima seguridad. Es un viejo torturador de Acción Democrática. Ya está preso. Lo acabamos de capturar. El presidente anunció el proceso de carnetización para militantes del PSUV y de inscripción para aquellos partidos que deseen aunarse a este bloque de manera voluntaria para los días 16, 17 y 18 de junio, como parte de los lineamientos que determinó para la reorganización del partido. Desde el Teatro Teresa Carreño, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, afirmó que el Parlamento negaría un decreto de conmoción nacional si, a pesar de ser constitucional, contradice la realidad que se vive en Venezuela. Lirio Pérez tiene la información. El presidente del Parlamento piensa que estado de conmoción es la forma como el Ejecutivo maneja el país y sus consecuencias sociales, políticas y económicas, desabastecimiento, inseguridad y deficientes servicios públicos. Yo creo que la única conmoción que hay aquí es el mal desempeño del presidente. Él dijo que algo así como que yo era un error de la historia, pero los errores de la historia se pueden corregir, los que no se pueden corregir son los errores de la naturaleza. Descartó amenazas externas. Dijo que la comunidad internacional, inclusive el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solo recogen información sobre Venezuela y se escandalizan, aseguró, por la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier declaratoria que haga el presidente mediante decreto, si viene a la Asamblea, y si nosotros consideramos que las circunstancias de hecho o de derecho explicitadas en el decreto no se corresponden con la realidad, pues daremos nuestro debate y declararemos negado si es que a nuestro juicio eso no se corresponde con la realidad. Ramos Alup no teme que lo denuncien en fiscalía por supuestamente fomentar violencia en las marchas hacia el CNE. Señaló que es ruin que el oficialismo acuse también al jefe de seguridad del Parlamento. Este jueves recibió al ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió con líderes de la MUD con intención de mediar. En el Palacio Federal Legislativo, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En Aragua, el gobernador Tarek El Aizami encabezó una concentración de las organizaciones de base que integran el PSV para respaldar al presidente Nicolás Maduro. Darwin Vázquez Patiño nos trae la información. El mandatario, acompañado por la fuerza política de la entidad, aseguró que la paz es y será siempre la bandera de la revolución en el país. Estamos atravesando un momento crítico de la revolución, porque han concurrido todos los factores de desestabilización para tratar de revertir el curso de la revolución bolivariana. El Aizami desestimó el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien en los últimos días se ha inmiscuido en los asuntos internos de Venezuela. Al continente lo han desestabilizado. Le han aplicado todos los formatos de la CIA, de intervencionismo, de golpismo, de engaño, de manipulación. Agradeció el apoyo del pueblo aragüeño ante las pretensiones de los diputados opositores de la Asamblea Nacional y pidió que en todas las comunidades se instalen asambleas populares permanentes. Desde Telearagua, Darwin Vázquez Patiño, Noticiero Venevisión. A juicio del diputado de la Unidad, Tomás Guanipa, la posibilidad de que se declare el estado de conmoción por parte del Ejecutivo es una clara demostración de que se busca imponer una dictadura en el país. Afirmó que pese a los intentos del gobierno, los venezolanos se mantendrán en las calles para defender la democracia y su libertad. Imagínate tú que lo que genera es mucho más desasosiego en un momento en que el país se debate entre una cola y la inseguridad, pero además dijo, bueno, ¿será que la Asamblea Nacional todavía estará funcionando en octubre? Es decir, el presidente de la República está anunciando que va a cerrar la institución con mayor legitimidad, porque fue electa el 6 de diciembre y fue electa además con más votos que lo que él recibió cuando fue electo presidente. Ese señor le está diciendo al mundo entero que se está convirtiendo en un dictador. Y nosotros tenemos la obligación, pase lo que pase con nosotros, con los dirigentes, amenazas o no nos amenacen, nos metan o no nos metan presos. El pueblo va a estar en la calle para defender su derecho a vivir en un país en libertad. Guanipa considera que los cuerpos de seguridad no deben involucrar a personas inocentes durante sus enfrentamientos con grupos delictivos. Yo estoy de acuerdo que hay que enfrentar todas las mafias que existen en Venezuela y todos los grupos delictivos que utilizan armas que deberían estar en el Estado, en manos del Estado y que las usan para matar gente. Yo creo que hay que perseguirlos, apresarlos y enfrentarlos, pero nunca vamos a estar de acuerdo con que se ajusticien a muchachos, a niños que nunca han tenido nada que ver con la delincuencia solo por llevar un apellido. Y eso que está pasando en la Cota 905 se convierte en la cara de la represión de un gobierno que desprecia al pueblo venezolano.
En una publicación del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia número 411 del 19 de mayo de 2016, se justifica la medida tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la aprobación del decreto de estado de excepción y emergencia económica. La Sala Constitucional verificó que el decreto cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre estados de excepción, por lo que se pronunció afirmativamente respecto a su constitucionalidad. En las últimas 24 horas fueron asesinados 2 funcionarios policiales en Caracas, uno de la policía del municipio Sucre y otro de la Policía Nacional Bolivariana. Fabiola Yaquinto nos tiene más detalles. Daniel Armando Méndez González, de 32 años, quien tenía 5 años trabajando para la Policía Nacional Bolivariana, salió de su casa. Cuando se trasladaba por la avenida Tamanaco del Llanito, fue interceptado por delincuentes para robarle la moto. Se resistió y los antisociales le dispararon en la cabeza. Perdió el control e impactó contra una parada de buses. Méndez laboraba en el servicio diplomático. Él era un muchacho muy buen hijo. Yo no me puedo quejar porque era un buen hijo. Era el mejor hijo que yo tenía. Sí. Era muy responsable de su hogar. Tenía una bebé. Vivía con su esposa y él me visitaba. Yo vivo aquí en Palo Verde, Pide justicia, señora. ¿Qué opina de la inseguridad? Esto está peor que nunca, señora. Esto está peor que nunca. Yo le pido a Dios y le pido... Quiero ver los asesinos de mi hijo presos. Los quiero ver presos. Porque así como me mataron a mi hijo, han matado muchos de los policías y nadie pide castigo, yo no veo que los castigan, que los matan, los agarran, los meten presos, los vuelven a soltar. Esto no puede ser así. En Petare, Edgardo Antonio Colina Jiménez, de 28 años, oficial adscrito a la Dirección de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre de Polisucre, fue asesinado cuando iba a su trabajo. Hombres armados le efectuaron múltiples disparos para robarle la moto. El homicidio se produjo en el sector Matapalo del barrio La Unión. Una hermana de Jiménez resultó herida. El funcionario fue trasladado al hospital del Llanito, donde murió. Con estos 2 últimos homicidios de un funcionario de Polisucre y un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, ascienden a 56 el número de efectivos policiales que han muerto en manos de Lampa este año. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. La madrugada de este jueves, delincuentes irrumpieron en la Quinta Altamirana, ubicada en la avenida principal de la urbanización Country Club del municipio Chacao. Según la versión policial, amordazaron al propietario de la residencia, identificado como Pedro José Aspuro Amarturet, de 86 años de edad, el cual fue hallado sin signos vitales. Los agresores perpetraron el robo en la propiedad sustrayendo objetos de valor. Horas más tarde fue localizado con un disparo en la cabeza y maniatado, presuntamente el chofer de la Quinta, que respondía al nombre de Marcos Pérez, de 34 años. Al menos 3 muertes violentas se han registrado en Zulia durante las últimas horas. 2 presuntos delincuentes fueron asesinados al enfrentarse a comisiones de la policía del municipio de San Francisco. Uno de ellos, apodado como El Niño y buscado por las autoridades por el delito de homicidio, se enfrentó a funcionarios de Polisur en la zona industrial de esa jurisdicción y falleció luego de ingresar herido al ambulatorio del Silencio. En otro hecho, otro presunto antisocial se enfrentó a tiros con autoridades del mismo municipio, luego de cometer un robo en el sector Los Cortijos de la localidad. En Maracaibo, John Carlos Morales Medina, de 26 años, fue asesinado a un disparo en el pecho cuando se encontraba al frente de su vivienda ubicada en el barrio Los Tres Caminos. Según versiones extraoficiales, 2 delincuentes que se desplazaban en un vehículo llegaron a la casa y esperaron sin intercambiar palabras. El Consejo Nacional Electoral aplicará 5 validaciones a las firmas que consignó la Mesa de la Unidad Democrática para iniciar la activación del referendo revocatorio al presidente de la República. Manuel Covela nos amplía esta información. El procedimiento se ejecutará durante los próximos 20 días a través de la digitalización y transcripción de las planillas con las rúbricas, de acuerdo al esquema que presentó el rector adjunto del organismo electoral, Carlos Quintero. Una actividad que, agregó el funcionario, cuenta con la presencia de testigos de las organizaciones políticas y cumple con los lapsos establecidos en el reglamento de promoción de referendos. Nos mantenemos, por supuesto, sobre los tiempos técnicos nuestros para dar respuesta a esto es el 31 de mayo y es después del 31 que estaremos entregando nuestro informe al Consejo para que el Consejo después haga los pasos siguientes que están contemplados en la normativa. Quintero confirmó la participación en el proceso de expertos en dactiloscopia y grafología.
No podíamos dejar en manos de los operadores que definiera si esa huella es válida o no es válida. Lo que hicimos fue reforzar desde el punto de vista científico y colocar a los expertos para que decidieran sobre ese tema. Por eso es la presencia de los dactiloscopistas y el caso de los grafólogos, básicamente es una auditoría que se va a hacer de una muestra para validar que no hayan registros repetidos por la misma letra, eso lo va a determinar el grafólogo. Aclaró que el CNE aún no ha proporcionado información sobre los resultados de la verificación de las firmas. Eso inició el día de ayer y el Consejo dará los resultados en el momento que lo considere y van a ser resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y en su momento las autoridades así lo darán a conocer al país. Una vez culminado el proceso de digitalización y digitación, el CNE, según el reglamento, debe informar cuáles son los puntos en los cuales los electores deben ir a validar sus firmas. Desde la Urbina, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, denunció que el diseño técnico del proceso de digitalización y digitación de firmas tiene un margen de error superior al 20%. Estamos sumando que podemos llegar hasta los 800.000 venezolanos que firmaron, que quieran por esta metodología sencillamente decirle, usted no tiene derecho, usted no tiene el derecho de activar el mecanismo de referéndum revocatorio. Nosotros consignamos 1.850.000 firmas y se necesitan no más de 196.000 firmas para esta primera etapa. Caldera también rechazó lo que llamó criterios sobrevenidos que toma en cuenta el organismo para validar las firmas. Entre ellos mencionó electores que firmaron una entidad diferente a la que están inscritos y que le revisaron las huellas con expertos en dactiloscopia. El diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Edwin Rojas, rechazó la carta abierta emitida desde la OEA y aseguró que el secretario del organismo, Luis Almagro, debería asumir una postura imparcial. Una persona que mediara, que fuera imparcial, que llevara una posición de equilibrio. El señor Almagro en los últimos meses se ha puesto del lado de la oposición venezolana, se ha puesto del lado a tratar de legitimar desde una deslegitimada OEA. Eso es lo que le ha hecho perder credibilidad a la OEA justamente y ha fortalecido la UNASUR, ha fortalecido la CELAC. Incurrir en la cuestión de asuntos internos sobre Venezuela. Prácticamente que se inscriba en voluntad popular o se inscriba en Primero Justicia y abandone ser secretario de la OEA. A juicio de Rojas, la oposición desaprovechó los resultados electorales del 6 de diciembre para lograr el diálogo y el entendimiento en el país. Una agenda de politiquería, de perder el tiempo, ley de amnistía, ley del TCJ, ley de referéndum, renuncia, enmienda, referéndum revocatorio, salida, destitución. Ahí en ninguno de los puntos hay ley contra el bachaqueo, ley contra el contrabando de extracción, ley para potenciar la economía. O sea, eso no existe en la agenda de la oposición. Con el voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, fue aprobado en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual establece que los funcionarios atiendan los intereses de los ciudadanos y no del Estado. Denny Fernández, promotora de la modificación del instrumento legal, resaltó que hay que erradicar la corrupción del sistema policial y judicial, que de acuerdo a investigaciones han desviado recursos del Estado para financiar actividades ilícitas. La recuperación de los activos a la nación, esos activos producto de la corrupción que están fuera del país. En los actuales momentos se encuentran en la banca extranjera más de 300.000 millones de dólares, con los cuales si aprobamos esta reforma, bien pudiéramos repatriar estos activos y consecuentemente darle solución a muchos de los problemas económicos que atraviesa nuestro país. Ugbel Roa, diputado del Gran Polo Patriótico, desestimó que los acusen de corruptos, al tiempo que pidió la extradición de lo que consideró delincuentes de cuello blanco, opositores que presuntamente salen en las investigaciones de los papeles de Panamá. Ustedes pretenden venir a acusarnos a nosotros de corruptos. Yo los reto a ustedes. Busquen en los Panamá Papers, que por cierto cada vez aparecen más dirigentes de la derecha. A ver cuántos líderes de nuestra VC, de nuestro CLP, de nuestro partido y del Gran Polo Patriótico aparecen allí. Pero si aparecen dirigentes vinculados a ustedes, familiares de ustedes. El proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo fue remitido a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para su estudio de consulta pública y presentarlo luego ante la plenaria para una segunda discusión.
La Mesa de la Unidad Democrática agradeció a un grupo de expresidentes la intención de querer resolver pacífica y constitucionalmente la crisis que atraviesa Venezuela. Señalaron que si se quiere promover un diálogo, la nación debe ser escuchada. En un comunicado, el bloque opositor ratificó su disposición a participar en todas las mesas de diálogo que sean útiles para el país. Reiteraron que cualquier proceso de conversación con el Ejecutivo debe tener una agenda precisa y reglas transparentes, por lo que rechazaron los debates partidistas o institucionales. Enfatizaron que el mecanismo de la Constitución prevé para tal fin es el referendo revocatorio. En cuanto al grupo económico que coordinará el exmandatario dominicano Leonel Fernández, la alianza opositora negó que lo expresado por el representante de la UNASUR fuese conversado previamente, ya que aseguran que la destrucción de la economía del país no se puede explicar sin denunciar la corrupción oficial y un modelo económico fracasado. El Ministerio Público presentará a 6 jóvenes y un adolescente por presuntas agresiones a 6 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Los implicados fueron aprehendidos por efectivos del SEBIN en las inmediaciones de la Plaza Francia de Altamira, luego de la protesta realizada horas antes en la Avenida Libertador. Los fiscales Ismar Mourera e Linda Morales imputarán a Jeremy Bastardo Lugo, Daniel Morales Hidalgo, David Hernández Berbesi, Richard Rondón Macías, Luis Teis Camacho y Jason Araguache Valderrama por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. Por su parte, el fiscal Julio Sierra presentará al adolescente por la presunta comisión de tipos penales previstos en las leyes. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, informó que al menos 41 personas fueron detenidas, esto el pasado miércoles 18 de mayo, durante las marchas de la oposición que se dirigían a las sedes del Consejo Nacional Electoral. En Caracas se registraron 14 detenciones entre las inmediaciones de la Avenida Libertador y la urbanización Altamira. Oficialmente se supo que 7 de estas personas, todos jóvenes entre 17 y 25 años de edad, serán presentados ante los tribunales. Otros estados del país también presentaron arrestos, 17 personas en el estado Nueva Esparta y 10 sujetos en Barinas. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, señaló que el espacio aéreo venezolano no fue violado e informó que un avión dedicado a actividades de espionaje orbitó en la región de información de vuelo, lo que originó el despliegue de aviones caza por parte de la aviación militar. Milagro Zambrano nos tiene la información. Nosotros tenemos la capacidad de detectar toda aeronave que esté en nuestra área de influencia, así como detectamos el avión. Ahora, el avión no violó el espacio aéreo. El avión entró a la zona o a la región de información de vuelo, lo que llaman el FIR, en este caso el FIR Maiquetía. El avión está obligado por razones de seguridad aeronáutica a informar al FIR Maiquetía, aquí a Torre Control Maiquetía, que está haciendo un vuelo, que está realizando un vuelo en nuestra región de información. Es un asunto de seguridad aeronáutica que está constantemente violándose, constantemente. Son convenios internacionales, no son convenios ni leyes venezolanas, son regiones establecidas internacionalmente. Informó que a partir de este jueves se inició en todo el territorio nacional el ejercicio conjunto Independencia 2016, una práctica militar que permitirá entrenamiento y elevar el apresto operacional, así como el uso de los sistemas de armas con los que cuenta el país. Padrino destacó que se trata de un ejercicio sin precedentes que involucra al poder popular y a la unión cívico-militar. Venezuela en este momento está amenazada. Este ejercicio no es para causar ninguna alarma en el país. Es un ejercicio, debo decirlo, el primero en su naturaleza que hacemos por primera vez en el país. Primero por su alcance nacional. Va a ser en todas las regiones estratégicas que implica la participación de todo el país, primero de todo su potencial económico, industrial, productivo, de todos los venezolanos, de todas las empresas públicas, privadas, es decir, todo el país puesto en función de la defensa nacional. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, manifestó que 520.000 hombres de la Fuerza Armada Nacional estarán participando en la Operación Militar Independencia 2016, así como población civil, el tren ministerial y organismos e instituciones del Estado. En Fuerte Tiuna, Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión.
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que busca despolitizar los cuerpos de seguridad, eliminar las intervenciones por razones políticas, los escoltas sin debida justificación y pagar salarios dignos a los uniformados por su riesgosa labor. Diana Vázquez con los detalles. Delsa Solórzano, proponente de la modificación de la ley, destacó la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales para depurarlos de la corrupción de las bandas criminales. Eliminamos las zonas de paz. Estas mal llamadas zonas de paz, que no son más que territorios de impunidad, no han hecho más que multiplicar la delincuencia. Adicionalmente, quitamos los escoltas de los enchufados, mientras los venezolanos tenemos que caminar por estas calles de Dios a la buena del divino, sin saber si nos atracan, nos secuestran o nos ocurre cualquier tropelía, vemos a enchufados todos rodeados de escoltas. En representación del Gran Polo Patriótico, la diputada Tania Díaz rechazó la doble moral de los parlamentarios de oposición que no se solidarizaron con la funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana atacada durante la movilización de este miércoles. Ayer la agenda de golpe se les cayó y por eso están desesperados. No lograron sembrar la violencia y por eso vienen hoy a remendar el capote aquí. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán sus financistas internacionales? ¿Qué dirán quienes les pagan esas curules? Otra vez falló la oposición venezolana. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional establece la creación de un portal electrónico para que los ciudadanos conozcan quiénes son los delincuentes más buscados por las autoridades venezolanas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Venezolana informó que el Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de Estado para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, canceló su viaje a Venezuela previsto para los días 24 y 25 de mayo. El nuncio apostólico en el país, Monseñor Aldo Giordano, expresó que los motivos de la anulación de la visita de Gallagher no dependen de la Santa Sede. Para esos días se tenía planificada la ordenación episcopal del Monseñor Francisco Escalante, sacerdote venezolano en la diócesis de San Cristóbal, en el estado Táchira, nombrado por el Santo Padre como nuevo nuncio apostólico en la República del Congo. Ordenación que se realizará el sábado 28 de mayo en las instalaciones del Seminario Diocesano de San Cristóbal. Con un especial de baile y canto, niños y niñas de la guardería de la Asamblea Nacional Divina Pastora rindieron homenaje a sus representantes con motivo del Día de las Madres. Diana D'Agostino, esposa del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, agradeció ser invitada a compartir con las madres de al menos 178 pequeños del Centro de Educación Maternal que fue fundado hace 20 años. De la guardería la conocí hace 20 años cuando era presidente el doctor Carmelo Lauría y aquí se puso la primera piedra para construir esta hermosa guardería. Pues te imaginas la cantidad de sentimientos encontrados cuando uno regresa y ve pues una guardería que gracias a Dios y con el apoyo de esta nueva directiva de la Asamblea Nacional pues ha ido mejorando. En estos momentos se le aumentó el sueldo a los maestros, se equipó el salón de televisión para que los niños tuvieran más comodidad y además se arreglaron todos los aires acondicionados de la parte administrativa. Diana D'Agostino espera que el apoyo de la empresa privada permita ampliar la guardería maternal para atender a niños de la comunidad. En materia internacional, un alto funcionario griego aseguró que los restos hallados en el mar Mediterráneo no pertenecen al vuelo MS-804 Egypt Air, desaparecido desde la madrugada de este jueves con 66 personas a bordo. La aeronave egipcia, fabricada en 2003, despegó del aeropuerto Charles de Gaulle de París y debió aterrizar en el aeropuerto internacional de El Cairo. Autoridades del país heleno informaron que el artefacto fue detectado por última vez cuando cruzó el espacio aéreo griego, instante en el que no volvió a aparecer en los radares. El presidente de Francia, François Hollande, confirmó que el avión de la aerolínea egipcia se había estrellado a unos 200 kilómetros de la isla griega de Cárpatos y que 15 de los pasajeros tenían nacionalidad francesa. De las causas de lo que ocurrió. Ninguna hipótesis es descartada, ninguna se privilegia. Por su parte, el ministro de Aviación Civil egipcio, Sherif Fatih, consideró que lo más probable es que el artefacto haya sido objeto de algún tipo de ataque terrorista y no una falla técnica. Preferimos esperar hasta que encontremos los restos del avión o identifiquemos exactamente qué ocurrió, encontrar alguna evidencia y luego entonces hacer nuestras suposiciones sobre lo que ocurrió.
Se conoce que en el vuelo habían ciudadanos de 12 nacionalidades, donde al menos 30 eran de origen egipcio. Hasta ahora las versiones de Francia, Grecia y Egipto son completamente contradictorias. Sin embargo, no descartan la hipótesis de un atentado extremista detrás del accidente. Es momento de realizar nuestra primera pausa en Noticiero Venevisión. Ya venimos con más. María Esperanza de España necesita donantes de sangre O negativo. Por favor, contactar a sus familiares por el teléfono 0412-998-5383. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El expresidente de Uruguay, José Mujica, se manifestó referente a la polémica que sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el actual secretario de la OEA, Luis Almagro. Gran respeto le tengo. Le tengo gran respeto y pero eso no equivale que no le diga "estás loco". Estás loco como una cabra. Mujica defendió a su ex canciller al señalar que no es un traidor y rechazó las declaraciones de Maduro en las que asegura que Almagro es un agente de la CIA. A su juicio, el problema no es Almagro, el problema es Venezuela, por lo que añadió que el país debe tratar de arreglar la crisis económica de alguna manera. Yo no creo ni que la OEA active cláusula democrática ni ningún organismo internacional. No, que los venezolanos se arreglen entre ellos. No nos metamos de afuera a intentar arreglar lo que no pueden arreglar ellos. Me parece que ese es el problema. Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela denunciaron ante el Ministerio Público a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática por las agresiones que sufrió la funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, Dubrasca Álvarez. La ministra Gladys Requena solicitó todo el peso de la ley para los agresores y llamó a las mujeres venezolanas a estar atentas y a luchar por defender sus derechos. El denunciado hoy es un sujeto colectivo que se llama Mesa de la Ultraderecha Venezolana. El caso de Dubrasca, concretamente, ya los actores están identificados. Nosotros hemos pedido aquí también que se investigue a los autores intelectuales. Detrás de esos jóvenes que vimos nosotros ayer está Ramos Ayú, está Capriles, está María Corina Machado, está Lilian Tintori, está toda esa orquesta de vendepatrias. María León, vicepresidenta de Mujeres del PSV, aseguró que el gobierno nacional ha reivindicado a la mujer venezolana a diferencia a su juicio de la oposición. No la respetan, no quisieron que fueran a la Asamblea Nacional. Por eso, la revolucionaria estamos planteando derrocar la Asamblea machista que dirige Ramos Alud y fundar la asamblea con mayoría feminista. Esa es la consigna, derrocar la asamblea machista y fundar la asamblea feminista. Las mujeres de la Tolda Roja señalaron que le harán seguimiento a la denuncia y que esperan pronta respuesta del Ministerio Público. A 9 meses del cierre de la frontera con Colombia, sectores productivos se realizaron un paro y marcharon por las principales calles de San Antonio del Táchira para exigir la reapertura del paso por los puentes internacionales. Marina Glot nos tiene los detalles. Dirigentes políticos, comerciantes, industriales y sociedad civil marcharon hasta la Avenida Venezuela. Sostienen que el poder central carece de voluntad para abrir la frontera, por lo que piden la intervención del gobierno colombiano. Al presidente Santos, a la canciller, es una medida humanitaria que le pedimos para que no se nos muera la gente de hambre y para que no se nos muera la gente por no conseguir los medicamentos que se consiguen en Colombia. Hoy le pedimos, siéntense con el gobierno venezolano. Indicaron que la crisis económica en el eje limítrofe se agravó y no existe mano de obra calificada. Denunciaron que el contrabando tiene paso libre por las trochas.
Comercio, el sector comercial está un 70% está cerrado, no sabemos, y con la incertidumbre que si van a aperturar o no, porque ya muchos se han ido hacia la ciudad de Colombia, hacia el norte de Santander, y en la parte de industrial, casi un 90% está cerrada su Santa María, y porque no tenemos en este momento ni insumos ni materia prima. También la Cámara de Comercio sostiene que unas 4.000 familias resultaron afectadas por el cierre de las operaciones aduaneras. Por su parte, el sector productivo amenaza con ir a un paro general próximamente. Desde San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Durante sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó el informe final de la Comisión Especial de Fronteras en concordancia con el acuerdo sobre la crisis de frontera. El texto resalta la necesidad de restablecer la economía formal y evitar la violación de derechos humanos. Oliver Rodríguez nos cuenta más. La diputada Lady Gómez presentó el informe y a su vez ofreció un balance de las irregularidades que invaden las zonas. Entre las recomendaciones destaca la solicitud al Ejecutivo Nacional de levantar la medida de cierre de manera inmediata. La medida del cierre de frontera tuvo un fenómeno. Superó el bachaqueo para pasar al contrabando de alimentos en toneladas. Y muestra de ello es que la Policía Nacional de Colombia incauta 3 toneladas de carne que se llevaban hacia Cúcuta desde Venezuela. La medida de cierre de fronteras generó que ahora la vacuna con la cual se extorsiona a los comerciantes, la misma se cobre en pesos o en divisas. Esto ha pasado en el cierre de fronteras, señores. El presidente Nicolás Maduro, responsablemente, por las razones que ustedes han atribuido, son suficientes para mantener cerradas las fronteras en el ámbito de prever, contener el narcotráfico, el contrabando de extracción. La bancada de la Unidad puntualizó que no contó con la participación de ningún ente del gobierno para el desarrollo de este texto, lo que a su juicio evidencia la falta de motivación para resolver este problema. Durante esta sesión ordinaria, la mayoría opositora también aprobó el proyecto de reforma a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones en su primera discusión. En este punto, el bloque de La Patria extendió la invitación a un debate público nacional para analizar esta reforma de ley. Esto es totalmente inconstitucional y con esta ley ellos pretenden tener carta abierta para actuar como se les venga en gana. Eso es sumamente peligroso. Por eso, de verdad, que nosotros nos sentíamos al principio nada más con el anuncio, dispuestos a apoyar. Yo les hago un llamado a que saquemos este tema del marco de la polarización y en la segunda discusión en la Comisión de Política Interior, todos nos intentamos de poner de acuerdo en reformas en el articulado que fortalezcan la existencia de los partidos políticos orgánicos en nuestro país. De eso se trata, de más nada. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motto Domínguez, informó las medidas anunciadas para reducir a 3 horas diarias el racionamiento eléctrico y la eliminación de cortes desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Indicó que el nuevo cronograma será publicado este sábado en un periódico de circulación nacional. Se implementará a partir de este domingo. Recordó que las medidas de días libres para la administración pública de miércoles a viernes y los colegios sin clase los viernes han ayudado a reducir el consumo eléctrico. Anunció que detuvieron a 12 personas por presunto sabotaje en el Zulia. Los nuevos horarios, en vez de suspensión del servicio por 4 horas, serán por 3 horas. Y no habrá suspensión del servicio entre 10 de la noche y 7 de la mañana. Esto considerando el descanso de todo el pueblo venezolano, toda vez de que estamos conscientes del sacrificio. Realmente es propicia la ocasión para agradecer a todo el pueblo venezolano esa cuota de sacrificio, a aquellos que han tenido la paciencia y que han colaborado completamente con el plan de administración de carga. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, denunció ante la Defensoría del Pueblo a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, por la supuesta flagrancia en la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos.
Guaidó insistió en que la presidenta del CNE tiene gran responsabilidad en los momentos que se viven en el país y consideró que el Poder Electoral está incumpliendo los artículos 143 y 243 de la Constitución, que establecen las funciones de la administración pública. Guaidó indicó que la rectora Tibisay Lucena continúa violando la Constitución al no darle respuesta a los venezolanos sobre la solicitud realizada para el revocatorio. Y así nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con más información. Tomás Rojas necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Barcoté de 250 miligramos y Numencial de 8 miligramos. Por favor, comunicarse al teléfono 0426-519-2238. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. En Cumaná, Estado Sucre, más de 276 familias esperan por la construcción de sus viviendas dignas. Joan Natalie Ceballos con los detalles. Con balcones desprendidos y paredes agrietadas, se encuentran parte de las 276 viviendas construidas por Funredi e INAVI para habitantes de 6 comunidades del sector La Llanada que se encuentran en riesgo. Estamos bravos con nuestro gobierno porque no se ha asumido un compromiso como tal. No vamos a aceptar que ninguno de nuestros habitantes se habita esa vivienda, ya que esto es un problema que está latente. Como usted puede ubicar aquí, no nos hemos mudado en esas casas, ya se están viniendo al suelo. ¿Por qué? Una mala administración, una mala inversión. Solicitan se les realice contraloría a la obra. Manifiestan que no conocen el destino de los recursos que se les asigna de manera trimestral. Le hacemos un llamado al presidente Maduro. Estamos con él, estamos en este proceso. Que por favor mande a alguien a supervisar y que nos entreguen nuestras casas dignas como él las promete y las ha dado en otros estados. Y entonces, ¿qué pasa con el estado Sucre? También destacaron que la obra se encuentra paralizada desde hace 6 meses y le adeudan al personal de vigilancia 5 meses de trabajo. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. En este momento, nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho se encuentra en las inmediaciones de la sede del SEBIN en el Helicoide, donde está detenido el jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud. Vamos contigo, Rafael, cuéntanos. Gracias, nos encontramos a las afueras de la sede del SEBIN en el Helicoide por el caso de la detención del jefe de seguridad del diputado Henry Ramos Salud, presidente de la Asamblea Nacional, el señor Coromoto Rodríguez. A mi lado está el diputado Edgar Zambrano, quien nos va a dar más pormenores sobre este caso. Este organismo de seguridad del Estado, con el objeto de constatar si se encuentra detenido en estas instalaciones el comisario Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Henry Ramos. A esos efectos hemos sido informados por el inspector Francisco González que en efecto el comisario se encuentra detenido en este momento en la sede del SEBIN, está realizando exámenes médicos, experticia médica, y rindiendo declaración ante estos organismos de seguridad del Estado. Nosotros no conocemos en este momento ni sus familiares, ni sus abogados, nadie conoce hasta este momento cuál es el objeto por el cual ha sido detenido. Bien, han sido parte de las declaraciones del diputado Edgar Zambrano por el caso de la detención del jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Salud, el comisario Coromoto Rodríguez. Todavía no se saben cuáles son las razones por las cuales fue detenido esta tarde aproximadamente a las 6 de la tarde de este jueves. Continúen con más de su noticiero Venevisión. En Brasil, el jefe de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, fue suspendido por presunta corrupción, alegó su inocencia y defendió el proceso de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. Ante el Comité de Ética del ente legislativo, Cunha afirmó que no posee ninguna cuenta bancaria en el exterior.
El ex jefe del Parlamento aclaró que los 2.5 millones de dólares bloqueados en sus balances en Suiza no le pertenecen porque no es el titular. Sin embargo, la propia justicia helvética comprobó la existencia de esos fondos en documentos que Cuña se niega a reconocer como propios. En Colombia, los negociadores del vecino país y las FARC, en el proceso de paz, anunciaron que iniciaron el diseño de un protocolo para la salida de los menores de 15 años del grupo rebelde. En Argentina, el Congreso aprobó una ley que prohíbe los despidos de trabajadores durante 6 meses. El presidente Mauricio Macri también anunció que vetará dicho decreto. En Sri Lanka ya son 58 los fallecidos a causa de los deslaves que han afectado a la isla asiática. 144 personas aún continúan desaparecidas. Es momento de realizar una nueva pausa. Ya venimos con más. El niño John Freiner Zambrano necesita con carácter de urgencia el medicamento clofarabina. Favor comunicarse a los teléfonos 0424-100-7744 y 0414-243-5700. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, muy buenas noches, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Shakira y su llegada a Colombia para trabajar junto a Carlos Vives. La cantante llegó hoy en medio de un gran hermetismo a su país para grabar el videoclip de la canción La Bicicleta que desarrolló con su compatriota Carlos Vives, así lo informaron los medios locales. Shakira arribó a Barranquilla en un avión privado, al parecer en compañía de varios miembros de su staff y sus 2 hijos que tiene con el futbolista español Gerard Piqué. La colombiana ha compartido la emoción de visitar su ciudad natal por las redes sociales. Antes de salir de Miami hacia Colombia, publicó una fotografía con el mensaje Camino a mi tierra. Y seguimos con las actrices más sensuales según Hollywood. La conocida revista publicó su más reciente edición con las llamadas divas de Hollywood. Jennifer López encabeza la lista y posó junto a distintas actrices del negocio. Kristen Dunst, Kerry Washington, Constance y Regina King, entre otras, lucieron radiantes y sensuales en las imágenes. Las famosas narraron cómo rompieron con los parámetros de la industria y llegaron a tener más éxito que los hombres. Miley Cyrus decidió suspender su boda por rumores de infidelidad. La prensa rosa de Estados Unidos asegura que los planes de boda entre Miley y Liam se han congelado tras una supuesta infidelidad por parte del actor. De acuerdo con un informe publicado, Liam habría engañado a la actriz y cantante con una misteriosa chica en California, mientras ella se encontraba en Nueva York trabajando. Según una llegada de la pareja, el chico no está preparado para asumir el compromiso y posiblemente ella tampoco es su mujer ideal. Y cerramos con Coldplay y el exitoso estreno de su nuevo video musical. La banda británica compartió con sus fanáticos su más reciente trabajo audiovisual. En las imágenes del clip se ve a Chris Martin y los chicos paseando por diversos lugares y situaciones surrealistas mientras cantan y tocan. El tema es el tercer sencillo de su último disco y en solo horas ha recaudado más de 9 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan dulces sueños y los espero mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Sí, ya venimos con más, con los deportes. Bien, y comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque Junior Guerra consiguió su tercera victoria de la campaña. Un triunfo de los cerveceros de Milwaukee, 5 carreras por 3 sobre los Cachorros
de Chicago. En su primera apertura ante Chicago, el criollo fijó un récord personal de 11 ponches en un juego. Permitió 3 carreras y 5 imparables en 7 entradas de labor. En este encuentro, Hernán Pérez se fue de 3-1 con remolcado, boleto y ponche, 2 bases robadas, Ramón Flores 2 nada. Junior Guerra falló en par de ocasiones. Miguel Montero por los Cachorros se fue de 3-2 con un triple, un impulsado, un anotado, un boleto, un ponche y cometió su primer error a la defensiva. Nos toca hablar ahora de baloncesto, el sexto juego de la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto. Continúa el drama, se extiende un séptimo y decisivo encuentro porque Bucaneros La Guaira venció a Cocodrilos de Caracas y de qué manera, 92-74 en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Todo se definirá en el séptimo encuentro. Qué manera de remontar del equipo de Bucaneros en esta serie final. Bucaneros tomó ventaja en el tercer cuarto, dejando una ventaja favorable de 20 puntos para que controló a lo largo del último periodo. Este viernes el Parque Naciones Unidas del Paraíso volverá a ser el escenario de una nueva batalla en la LPB, la última de esta temporada con el séptimo y decisivo encuentro. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.